El otro día estábamos en Barcelona con Vicente y en una comida me dijiste que este año habías publicado 3 libros, me parece. Había uno que estaba por publicar, pero iba a salir este mismo año, ¿no? Y entonces, en los últimos 2 años han sido 5 libros. Me pidieron que no publicara más, por favor, porque si no tenían que leerlos. La cosa, o sea, yo lo primero que quería preguntarte es cómo lo haces, o sea, cuál es tu rutina, o sea, cómo lees, escribes, cómo memorizas, cómo tomas apuntes, cómo... Y tu rutina de estudio, porque son libros en que profundizas muy de fondo en un tema, manejas muchos autores, muchas referencias, muchos libros, y tienes lo que siempre dice Mardía que tiene Ibn Arabi, que tal vez sea muy adecuado decirlo aquí, que es esa capacidad de síntesis, ¿no? Síntesis y pedagogía. ¿Cómo haces tú y cómo organizas tanta información? ¿Y cómo escribes luego? No tengo ni idea. Yo creo que ahora son frutos del largo ya pasado, ¿no? Y bueno, es como si llegase un momento en que aparece, en que surge solo, ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro, no sé si está aquí, sí, el de Buscadores de Sentido, que yo creo fue el primer libro que hice por encargo. Que David Barba, el editor de La Llave, editorial de Claudio Naranjo, en sus orígenes, me dijo: Vicente, hace tiempo que voy pensando en un libro y creo que la persona adecuada para escribirlo eres tú. Y dice: bueno, vale, pero ¿qué has pensado? No sé, una especie de guía donde cuentes tus experiencias, no autobiografía, pero que cuentes qué es lo que has descubierto, qué problemas has encontrado. Me dijo lo suficientemente poco como para no tener ni idea de por dónde enfocar el libro. Pero la verdad es que empecé a escribir, me vino la idea de distintas brújulas como metáfora que habría utilizado o habría descubierto en mi búsqueda, y pensé, vale, pues si quiere también algo mínimamente autobiográfico, que es muy poco autobiográfico, pero sí que voy a recorrer en el orden cronológico que he ido descubriendo cosas. Entonces, pues me remonto y pienso, empiezo a estudiar filosofía, pues ahí hay una brújula, lo que llamo la brújula filosófica, que me parece que es muy útil todavía en algunos de sus aspectos. Pero claro, yo en cuanto hablo de filosofía occidental, inmediatamente surge tradiciones orientales. Pues una segunda brújula era tradiciones orientales. Y al hablar de tradiciones orientales me viene enseguida la meditación, pues la brújula meditativa. Pero ¿cómo no hablar de la ciencia en nuestros días? Y la brújula científica. Y como solía decir siempre, y ellos dos lo saben, pues hasta llegar a las 2 últimas brújulas ya más preocupantes, menos conocidas, más atrevidas. Bueno, en estos ambientes, no lo sé, me temo que para muchos sí. Un momento, 3 cosas importantes. Lo primero, sigue en marcha el curso de Psicología Transpersonal y Espiritualidad Online, que aunque ya llevemos algunas clases, siempre podéis subiros al carro y ir recuperando lo anterior. Porque queda todo grabado y además los materiales quedan subidos en la web, con lo que no hay problema con eso, y dura hasta mayo. Además, tenemos que anunciar la sorpresa de la avenida Última Hora, es una última hora de María Toscano al encuentro Psicología y Espiritualidad, que tendrá lugar 1 y 2 de noviembre de 2024 en Madrid de manera presencial y también en formato online. Y lo último, que se nos cae la baba y que estamos que no cabemos de orgullo, nuestro hijo con 13 años, Abraham Millán, acaba de publicar su primer libro, y es un libro que además está bien escrito. Se llama Ecos en la oscuridad y podéis encontrarlo en Amazon. También tiene prólogo de Mardía y prólogo mío. Es decir, prólogo doble. Prólogo doble. Pues nada, seguimos con el vídeo. Pero la penúltima se convirtió en la brújula que no quería llamar esotérica. Digamos que el esoterismo contemporáneo ha sido una de mis formaciones que reconozco importante. ¿Esoterismo contemporáneo qué quiere decir? Pues Blavatsky, toda la serie de teósofos, Alice Bailey muy especialmente, Rosa Cruces, Max Heindel, Rolf Stein de antroposofía. Entonces ahí sintetizo un poco lo que llamo la brújula gnóstica, evitando el término esotérico que al final ya, como le pasaba a von Hofmannsthal, ¿no? Que cuando iba a pronunciar determinadas palabras se le hacían como de cartón en la boca. Y entonces le llamo la brújula gnóstico-esotérica, pero ya la última
que era una de mis influencias más recientes, fascinado por determinadas enseñanzas actuales, pues me atreví a llamar la brújula galáctica. Y esto ya me sirvió para perder toda conexión, si es que alguna vez hubo, con la academia del saber y de la ciencia. Y bueno, pues en esta ocasión la verdad es que salió bastante espontáneamente, pero que era un poco el resultado de lo que había recorrido. Pues un poco así empezaron, ¿no? Pero me ha faltado una brújula que también, si la brújula galáctica es problemática, hay ciertos ámbitos en que esta brújula es aún más problemática, que es la brújula psicoanalítica, que también manejas autores del psicoanálisis en la obra. Sí, ahí confieso que mi sueño adolescente era irme a París a estudiar con Jacques Lacan el psicoanálisis, que entonces parecía que era la herramienta para descubrir nuestro inconsciente y revelar. Y yo te agradezco mucho que te hayas atrevido, ¿no?, a mencionar todas estas brújulas y que no te hayas cortado en hablar de lo que realmente, sinceramente crees, porque una de las cosas más interesantes de tu obra es que siempre hay una profundidad, una autenticidad y una sinceridad. Y entonces ya no te debes a nadie, no tienes que decir, bueno, voy a hacer una obra, pero alguna hechura eso académica o para un cierto público, sino que la haces de verdad, ¿no? Y aquí en este libro, con la brújula galáctica, se ve claro, porque es algo que nos ha vuelto locos a todos, ¿no? Ya recuerdas que yo te llamé, que lo estuvimos hablando y que te pregunté también a algún autor, que me recomendaste a Vicente Beltrán Anglada, y leí un par de obras suyas y me volví loco, ¿no? Es algo que para mí es galáctico porque me sobrepasa por todas partes, ¿no? No tengo ningún criterio para saber si es lo mejor que he leído nunca o algo totalmente absurdo, ¿no? Pero una de dos seguro, ¿no? Venga, Mardía, pregúntale algo. A mí me gusta mucho, en tus obras se repiten como dos nociones continuamente que están también en tu método de escribir, yo creo, y en cómo se organiza o cómo se estructura cada una de las obras. Una es, y que también es bastante wolveriano, ¿no? Una es lo que tiene que ver con la integración, sí, y otra es el prefijo trans, ¿no? Todo lo trans, lo transpersonal, lo transreligioso. Dentro de un orden. Eso. ¿Cómo los unes estas dos nociones? Que yo creo que serían como, de las obras que yo he leído tuyas, quizá como lo que une a todas. Lo que une a todas es esa capacidad integradora, como una especie de abrazo que lo acoge todo, y por otro lado lo trans en el sentido de ir a fondo o trascender, ¿no? O ir a lo trascendente. Esto me recuerda a los títulos de dos de las obras. Una de ellas está aquí, que es la de espiritualidad transreligiosa, que ahora ya no puedo dejar de asociar con la hermandad transversal, porque creo que no que sean lo mismo, pero sabéis que hermandad transversal es uno de los subtítulos de una fantástica obra de Mardía, ¿no? Y yo creo que van por ahí los tiros. Espiritualidad transreligiosa quiere decir, cuando yo lo utilizo, que algunos de nosotros, por gracia o por desgracia, ya no nos podemos identificar con una religión histórica institucionalizada determinada, como si los signos de los tiempos pidieran, por una parte, beber de cuantas más fuentes, tampoco hace falta tantas, pero beber de las fuentes que a uno le apetezca y encontrar lo fundamental de todo ello y dar lugar a una espiritualidad, por eso dejo el término religión, transreligiosa, donde en mi caso quieren significar dos cosas. Una, que está más allá de la identificación con una religión única determinada, o con dos o tres, que ya sabemos que se lleva por algunos lares la doble o triple identidad religiosa, ¿no? Le hace Raymond Panikkar entre nosotros o tantos otros. Como un respeto, amor y deseo de comprensión de las distintas tradiciones. No es un mirar por encima del hombro a las tradiciones religiosas y decir, no, ahora está la espiritualidad transreligiosa. No. Transreligiosa quiere decir que las trasciende integrándolas, como decías muy bien. Y el otro título que me recuerda lo que dices es justamente el de psicología transpersonal, que no está aquí, supongo, porque al final, por esas carambolas de la vida, terminó publicando una editorial brasileña, con lo cual, no sé, cuando acudí a las distribuidoras me dijeron, ¿cómo? Una editorial brasileña
que no tiene más libros en castellano, no lo distribuimos. Y por eso quizás no está aquí. Pero psicología transpersonal, que como he insinuado, creo que sería una de las manifestaciones de la espiritualidad transreligiosa, creo que puede encontrarse en la psicología transpersonal. Ese libro ha sido muy inspirador para mí. Sí, no, yo diría que llevamos 7 años con un grupo de psicología transpersonal en el Colegio de Psicólogos y haciendo unas reuniones anuales en la Universidad de Zaragoza. Yo, de todo lo que he leído de psicología transpersonal desde hace más de 20 años, me parece que es la mejor introducción, la más didáctica, sintética y pedagógica a la psicología transpersonal, de verdad, de corazón, te lo digo. Caray, qué propaganda más buena, Rafa. Sí, sí. Pero como no se puede comprar... No, pero... la editorial Siglantana, que me ha publicado tanto el Yoga Integral de Sri Aurobindo, Filosofía, Psicología Práctica, como el de Eres Inmortal, está interesada y está en tratos con la editorial Mater Latina de Brasil, y es posible que el año que viene se publique. Qué bien, ojalá. Siempre está presente también Siglantana por aquí. Una cosa, en este libro, tejiendo puentes desde lo que has dicho, una de las cosas que más me han interesado es que insistes en que las personas, la mayoría de los testimonios de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, conectan con esta espiritualidad transreligiosa, ¿no? Esto se ve muy bien, por ejemplo, en el relato de Anita Moorjani, que tenía un lío de identidades muy complejas porque había crecido en una familia india, tenía una cuidadora china y me parece que había ido a un colegio católico. Entonces ella tenía un lío en la cabeza, y entonces cuando ella tiene esa experiencia cercana a la muerte, lo que es profundamente liberador para ella es la sensación de que lo que se trataba era de encontrarse hasta el fondo a sí misma y permitirse ser, y no de la pertenencia formal a una u otra tradición, ¿no? Entonces esto a mí me llamaba mucho la atención, porque dices, es que de alguna manera estos relatos de experiencias cercanas a la muerte afirman esta transreligiosidad. Pero cuando he leído el relato de experiencia cercana a la muerte de Juliana de Norwich, que es una autora medieval, ella, sin embargo, lo que tiene es como una especie de encuentro con la Trinidad, ¿no? Y entonces lo que le da es como una comprensión teológica. Bueno, claro, ella lo escribe 20 años después, el último relato lo escribe mucho tiempo después, es decir, ha tenido que hacer una elaboración teológica de acuerdo también con la Iglesia del momento, ¿no? Pero me llama la atención cómo aquí hay esta afirmación, ¿no? en los relatos actuales. Dos cosas muy interesantes. Una, no es que solo Anita Moorjani o 2 o 3 desemboquen en esto que podemos llamar espiritualidad transreligiosa, sino que fruto de los muchísimos estudios muy serios que sabéis que hay ya en el último medio siglo acerca de experiencias cercanas a la muerte, hay un porcentaje muy importante de personas que afirman algo de este estilo. Yo diría que desde 2 perspectivas. Una, los que estaban en religiones más bien cerradas, dogmáticas, excluyentes, exclusivistas, de repente dicen, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Mi experiencia es lo suficientemente fascinante como para dar sentido a mi vida y otorgarme una nueva comprensión libre de las muletas de los dogmas de la tradición en la que estaba. Pero por otra parte también los ateos y los agnósticos, muchos de ellos terminan diciendo, bueno, esto transforma mi vida. Muchos conoceréis la celebérrima obra de Ibn Alexander, el famoso neurocirujano que tiene su propia experiencia cercana a la muerte, fascinante, después de haber sido educado, como tantos otros, en Harvard, con una formación totalmente dentro del paradigma materialista, cientificista, y su propia ECM, experiencia cercana a la muerte, le hace cambiar por completo su concepción. Y ahora está hablando de la conciencia infinita, libro que no dudo en recomendar. Así se ha traducido al castellano, en sirio, el título original es otro. Es algo así como el viaje del neurocirujano al corazón de la realidad o al corazón de la conciencia infinita. Entonces, esto por los dos bandos, por la derecha y por la izquierda, o creyentes en una tradición más bien un poco cerrada, o bien ateos y agnósticos, terminan defendiendo una espiritualidad tan religiosa. Esa era una y la otra ya se me olvidó.
No había una segunda No, sobre cuestión. todo era eso, esa cuestión. No, lo de Juliana de Norwich, pero... No, claro. Esto plantea un problema que me parece fascinante, y es lo que podemos llamar la relación entre experiencia e interpretación. Eso. Porque si me dice, vaya, claro, a este se le ha aparecido el niño Jesús, le ha aparecido, bueno, no sin cachondeo, se le ha aparecido Jesús o el Cristo, por utilizar los dos términos que muchos emplean y estaban en la tradición cristiana. Digo que se abre un problema fascinante, hermenéutico, si queréis, muy claro, de la relación entre experiencia e interpretación. Quizás es que no haya inmaculada percepción ya, como decía aquel, sino que toda experiencia, toda percepción es interpretada. Pero esto no significa una especie de contextualismo que dice, bueno, pues claro, el cristiano imagina que es Cristo. En mi interpretación, y lo digo creo explícitamente, suponer que las creencias pueden influir en la interpretación de la experiencia. Por ejemplo, si uno ve lo que el agnóstico o muchos denominan una luz amorosa, pues no es fácil pensar que el cristiano devoto, auténtico en sentido positivo, ante una radiación amorosa tan impresionante como describen, piense, esto es el Cristo Jesús, ¿no? Entonces decía, en mi interpretación, esto no significa que todo sea proyecciones de las propias creencias. Lejos de mí negar que uno pueda encontrarse realmente con el Cristo o con el Buda Gautama o con Lao Tzu o con su maestro raíz o con alguno de los santos. ¿Por qué? Pues naturalmente por afinidad vibratoria. Si yo estoy pensando, si estoy sintonizado anímicamente, internamente con una persona, no sería extraño que si aceptamos la realidad de aquellos otros planos, aquellas dimensiones a las que vamos, me sienta atraído y me encuentre con ellos, como quizás suceda después de la muerte real y no solo en una experiencia cercana a la muerte, sino que me encuentro a mis maestros y a mi familia espiritual justamente porque estoy vibrando con ellos ya cuando estaba encarnado. Por tanto, no excluyo ninguna de las posibilidades y habría que ver cada caso. Uno, que sea real cuando alguien dice estado en presencia del Cristo. Sin experiencias cercanas a la muerte, conocemos suficientes testimonios de personas que dicen haber estado en presencia del Cristo. Y en el budismo, si recordáis, al principio hay toda una técnica dedicada a repetir constantemente un mantra para el Buda Siddhartha Gautama con el fin de encontrarse con él. ¿O es que la polémica de cuando surge el Mahayana con los Prajnaparamita Sutras, los sutras de la sabiduría perfecta, no están diciendo que son sutras que están dictados por el Buda? Y algunos afirmaban haber entrado en contacto con el Buda que estaría en el plano en el que se encuentre y que realmente puedan proceder de él. Por tanto, lejos de mí negar cual escéptico radical, sí, claro, se encuentran con el Cristo o con el Buda o con Ibn Arabi o con quien sea. Bueno, dentro del Islam os dejo a vosotros que digáis quiénes han reconocido su relación con su maestro o maestros importantes. Por tanto, no es extraño, a mí no me lo parece, que en la CCM ocurra eso. Esto que me ha venido, pero no sé si me salgo del tema, me ha venido a la cabeza, según hablabas, la experiencia de... Seguro que sabes que lo voy a decir. No, pues ahora mismo estoy desubicado, a ver. De la Virgen de Lourdes, ¿no? Sí. Porque claro, cuando aparece, la niña solo ve como una figura muy luminosa, blanca, con un rosario blanco, solo ve eso, ¿no? Y se tira, le dice que vaya 2 semanas allí a la cueva y durante esas 2 semanas va y vuelve a ir, pero la aparición nunca le dice su nombre. Ajá. Entonces ella lo llama Aqueró, que es como eso, lo llama eso. Pero entonces la aparición le dice que tiene que construir una pequeña capilla y hacer una procesión.
Y entonces ella va a decírselo al sacerdote y el sacerdote le dice, si no te dice que es la Virgen, si no te dice que es la Virgen, tiene que tener marca, ¿entiendes? no le montamos la procesión. Una aparición de marca blanca no vale. Eso es. Y entonces pasa mucho tiempo, pasan esos 14 días que habían comprometido, o sea, la niña se había comprometido en ir a visitar a la Virgen y solo tiempo después, de repente un día le dice la aparición que es la Inmaculada Concepción, que justo el dogma de la Inmaculada Concepción había surgido pocos años antes, ¿no? Pero es fascinante también en ese sentido, ¿no? El cura ya se quedó tranquilo y hubo procesión. Y entonces hubo procesión y capilla. Sí, pero ella nunca dice exactamente que fuera la Virgen o que fuera María, sino que lo dice de esta manera, que es un poco misteriosa también, ¿no? Porque ¿qué quiere decir la Inmaculada Concepción? Está muy abierto a interpretación de muchas maneras, ¿no? Como que es una, ¿no? Como que es un ser que viene como puro o inmaculado, ¿no? Sin mancha, ¿no? Claro. Una pregunta, Vicente, ¿qué crees tú que pasa después de la muerte? Qué buena pregunta. Bueno, esto corresponde a la tercera parte del libro. Dejadme que diga el libro, yo lo estructuraría o está estructurado en 3 partes fundamentales. Una primera serían descripciones de los cientos de miles, en realidad millones de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. En la segunda parte está más centrado en los intentos de comprensión, las distintas explicaciones, hipótesis, teorías que tratan de explicarlo, recogiendo a los escépticos, brevemente todo de decirlo, pero las hipótesis que inmediatamente lanzaron, que básicamente son 2 o una, se reducen a una. Se produce anoxia, una reducción o una ausencia de oxígeno en el cerebro, y esto produce una especie de alucinaciones. O sea, estáis cansados de oírlo, pero la palabra clave, es decir, desconcertados ante unas experiencias que en caso de ser ciertas hacen que se tambalee el edificio del paradigma materialista, pues lo único que se les ocurre decir es que, bueno, pues un pobre cerebro que está a punto de morirse alucinará. O sea, son alucinaciones, no vayan a pensar ustedes que corresponde a algo real. Recordáis que luego vienen, entre Raymond Moody y muchos otros, las experiencias de muerte compartida. Y cuando Raymond Moody empieza a preguntar en la sala, ¿cuántos de ustedes han tenido, ahora las explico, una experiencia de muerte compartida? Se queda asombrado a ver que prácticamente la misma cantidad, el mismo número que decía haber tenido una ECM, un 5% de la sala, afirma haber tenido también una experiencia de muerte compartida. ¿Qué quiere decir esto? El propio Raymond Moody, y por eso se puso a estudiarlas, de repente se muere su madre y se reúnen todos los hermanos a punto de morirse, y no sé si de los 5-4, no importa el detalle, o de los 5-5 o de los 5-4, tienen una experiencia de muerte compartida. ¿Qué significa esto? Que de repente ellos están calladitos, cada uno percibiendo, sintiendo lo suyo, y cuando terminan empiezan a contárselo, y todos ellos independiente han vivido lo mismo, que son los primeros pasos de su madre cuando se está yendo en el tránsito hacia las otras dimensiones. Aquí lo que muchos dicen es, señores, estos 4 o 5 cerebros ni estaban a punto de morirse, ni pueden alucinar lo mismo con un cerebro suficientemente sano, así es que tenemos aquí una confirmación empírica, si se quiere, por lo menos digna de estudio, no digo definitiva y evidencia científica. Por tanto, y tercera parte, después de ver los intentos de explicación frustrados de los escépticos, los intentos interesantísimos de los investigadores que llevan décadas estudiando las ECM, que se las han terminado creyendo porque es muy convincente cuando escuchas tantos testimonios con corroboraciones empíricas en ocasiones impresionante, como sabéis. Si el primer paso es la proyección extracorporal, la salida del cuerpo, allí hay miles de personas que han descrito con todo lujo de detalles lo que estaban haciendo los cirujanos, a quién estaban operando en la sala de al lado. Es decir, corroboraciones empíricas de este tipo hay tantas que, a menos que uno quiera cerrar los ojos,
tiene que preguntarse qué está pasando ahí, que aquellas personas con el electrocardiograma plano y con el electroencefalograma plano, es decir, desde el modelo materialista sin posibilidad de que exista actividad psicológica, están teniendo las experiencias más fascinantes de su vida. Por tanto, hay suficientes corroboraciones empíricas. Pero entonces necesitamos explicar cómo es posible que esas personas, por ejemplo, accedan a un conocimiento infinito. Jnanam Anantam, ¿recordáis? Y entonces tanto Pim van Lommel, cardiólogo más célebre, que puso de acuerdo a 10 hospitales en Holanda para hacer estudios prospectivos, como el propio Ibn Alexander, buscan lenguajes, y la física cuántica, como no, les viene muy bien y empiezan a decir, vale, es que si aceptamos el entrelazamiento cuántico, no solo entre protones y quarks y electrones, sino también entre las personas, esto explicaría por qué es posible el conocimiento que ellas están teniendo. Y esa conciencia infinita no sería la conciencia no dual de la que hablan las tradiciones, que contiene toda la información potencial, y en esa especie de vacío, shunyata cuántico, está contenida toda esa información. Por tanto, intentos desde paradigmas científicos, aunque novedosos, el nuevo paradigma, que llevamos décadas hablando del nuevo paradigma y no está claro del todo, no coinciden todos. Y la última parte del libro es la que una vez más me lío la manta a la cabeza y digo, bueno, las experiencias cercanas a la muerte son fantásticas, pero hay mucho más. Volvemos a la brújula esotérica y a la brújula espiritual y a la brújula galáctica incluso, con mucho cuidado, para mostrar la cantidad de conocimientos, o por lo menos de descripciones fascinantes y coincidentes en muchas ocasiones entre sí, acerca de los distintos pasos por los que se atraviesa desde que uno desencarna hasta que pasa por distintos planos con distintas frecuencias vibratorias, se va encontrando a sus antiguos seres queridos fallecidos, a su familia espiritual, a sus guías y sus maestros, entran en templos de sabiduría, entran en templos de sanación, y cuando han llegado ya a determinado punto, empieza el proceso de vuelta para reencarnar. Pues todo esto está contado desde perspectivas tan diferentes, que eso es lo que a mí particularmente lo convierte en más interesante. Porque si dices, no, es que el iluminado tal dice que lo que ocurre es esto, bueno, pues vale. Pero si resulta que están de acuerdo los principales investigadores a través de la terapia regresiva, Michael Newton, Dolores Cannon y tantísimos otros, ya no digo de vidas anteriores, sino especializados en el periodo entre vidas, y fruto de las descripciones en hipnosis, eso es cierto, para quien quiera verlo como un problema, tendríamos que ver por qué. Y si coinciden en describir lo que han pasado en vidas anteriores que pueden recordar en el periodo entre vidas. Pero ¿y si además esto coincide con lo que determinadas enseñanzas esotéricas, antes hablaba de Alice Bailey, por ejemplo, tiene algunas páginas sobre lo que ocurre después de la muerte, clarísimas y coincidentes? Y si resulta, y entramos ya en terreno cada vez más resbaladizo, cuidado si esto empieza a ser pantanoso, y si resulta que algunas de las canalizaciones, sin aceptar todas, pero que uno se molesta un poco en intentar discriminar, vuelven a decir algo muy parecido, y si resulta que existe una nueva epistemología, nuevos, o no nuevos, nunca nuevos, modos de conocimiento, tipo una especie de telepatía intuitiva, y uno puede entrar en contacto, y si resulta que la lectura de los registros akáshicos también revela lo mismo que todas las otras avenidas de investigación. Señores, no digamos, si ustedes no quieren, que hay evidencia científica, pero aquí hay demasiadas cosas que tomarse en serio.
No hemos entrado en detalle. Además, te has escondido detrás del libro, ¿no? Porque te has contado el libro en lugar de tu propia opinión. Esto me recuerda en la película Beetlejuice, ¿no? Que hay un momento en que fallece la pareja, ¿no? Y están como del otro lado de la vida y encuentran un libro que pone Manual para muertos recientes, ¿no? Y ella lo abre y dice, Iba, si aquí está todo, ¿no? Pues ha sido como este libro, ¿no? De Vicente. El que quiera saberlo, aquí está todo, ¿no? Sí. Bueno, no he contado un capitulito que dudaba si añadirlo porque tenía menos referencias de él. Pero es un librito, algunos conocéis a Tom Haeckel, me lo recomendó Tom Haeckel, que lo conozco bastante, es un consejero espiritual, por no decir canalizador, que tuvo un despertar de Kundalini en un viaje a la India. Estoy revisando su continuación, si hay algún fans de Tom Haeckel y espera la continuación de Baba Om, una odisea mística, llegará pronto. Pues bien, Tom Haeckel me dice, oye, pero ya que estás escribiendo sobre esto, ¿conoces? Sabéis que hablo español, pero así a medias. Y estuvo en el SAT acompañando a Claudio en bastantes ocasiones. ¿Conoces este librito de, cómo es, la otra vida de Billy Fingers o algo así? Pero, bueno, si me lo dices, pues lo leo. Lo leo y me impactó varias cosas. Uno, sé muy breve. Quien lo cuenta, que es su hermana, describe, y el Billy Fingers se había ido relativamente joven porque estaba hasta las cejas de todo tipo de drogas. Entonces la relación con ellos se había deteriorado mucho, vivía prácticamente ya en la calle desahuciado, su hermana ya no sabía lo que hacer para ayudarle, y cuando fallece, de repente ella empieza a sentir que quiere ponerse en contacto su hermano con ella. Ella no se lo cree, claro, pero aquel le insiste y empieza a contarle cosas que dice, Dios mío, este solo puede ser mi hermano. Y entonces aquel se lo está pasando pipa allí, a pesar de que, como somos tan precipitados en nuestros juicios morales de cómo un drogadicto tan perverso va a disfrutar al ir a la otra vida, al más allá, pues le dice, mira, esto es lo que me estoy encontrando, esto es una maravilla. Y empieza a contarle lo que está experimentando cuando ha dejado el cuerpo. Esto es un testimonio que yo lo pongo más entre paréntesis todavía que los otros, porque claro, es una cosa aislada, pero bueno, me parece también significativo, de nuevo por la serie de coincidencias que se encuentra con todo lo otro. ¿Podemos cambiar de tema? Cambiamos. ¿Nos harías una síntesis de lo que te ha aportado, pero nada, en 2 minutos o 3? Sri Aurobindo. ¡Ostras! Yo tengo una pregunta concreta también sobre Aurobindo, ¿no? Estábamos escuchando una charla tuya, y también lo dices en el libro, cómo Aurobindo ya empieza a prefigurar, ¿no? Que con la emergencia evolutiva de este nuevo estado de conciencia, ¿no? Sobremental, está emergiendo, como tú decías antes, este nuevo paradigma que ya no es mental, sino que está más allá, pero llevamos 100 años dándole vueltas a esto, ¿no? También quiero ver cómo lo ves tú. Si crees que estamos de verdad en el umbral de una nueva era, que también entronca con otro de tus libros, la llamada de la nueva era, que también hemos leído, o te parece que más bien estamos dando vueltas siempre a lo mismo. Venga. Tenemos 18 horas. Por eso digo, te la lanzamos ahí, a ver. Sí, pues si quiero sintetizar mucho lo de Sri Aurobindo, empezaría por contar mi propia experiencia, que creo que es general, no solo algo mío, y fue cuando llegué al ashram de Pondicherry. Bueno, es cierto que yo había estado antes, la primera vez estoy hablando de hace quizás 40 años o cosas así, y ya dejó en mí una huella, que es lo que hizo que cuando empezara a pensar en si hacer la tesis doctoral en filosofía o no y sobre qué hacerla, pues me venía Sri Aurobindo, Sri Aurobindo, Sri Aurobindo. Bueno, barajaba otros, pero el caso es que salió Sri Aurobindo. Pues con una beca me fui a Bombay, gracias jesuitas de Bombay, porque si no es por ellos no tenía ninguna relación, pero recurrí a ellos. Y ahí en Bombay, o en Mumbai, como no encontraba director de tesis oficial, le dije, bueno, me voy una semanita a Pondicherry, hablo con sus discípulos, me compro algún libro que no tenga todavía y vuelvo aquí, que es donde me han asignado para estar la beca. Y
fui allí y fue el primer día nada más ir acercándome al ashram, lo que llaman el samadhi, que es donde están los cuerpos de Sri Aurobindo y Miralfasa, su compañera espiritual y co-creadora de yoga integral. De repente el descenso de un silencio luminoso era tal. Yo entonces ya llevaba años intentando practicar meditación de distinto tipo. Alguien hablaba de Manuel Palomar, que fue uno de mis primeros aquí, de mis primeros instructores en el yoga y en la escuela arcana. El esfuerzo del principiante por meditar, pero bueno, no muy fructuoso. Y de repente llega uno allí y dice, ostras, ahora entiendo lo que intentaba hacer cuando meditaba. La mente se queda en completo silencio, el corazón se abre y es como si de repente estuvieras en el cielo en vez de en la tierra. Al día siguiente le llamé a mi director de tesis y le dije, no sé lo que va a pasar con mi tesis, pero ahora entiendo para qué he venido a la India, me quedo aquí, ¿no? Hombre, no te preocupes, a ver si encuentras a alguien que te dirija, eso es secundario. El caso es que la atmósfera psicoespiritual, si queremos llamarla así, que hay en el ashram, que había, porque hace bastantes años que no voy, pero yo creo que eso no depende mucho de los años ya, es tal que bueno, basta con eso, ¿no? Yo entonces comprendí lo que cuando uno lee, hay lugares sagrados, lugares de poder. Ostras, esto es un lugar sagrado. Es un lugar sagrado porque te sacraliza espontáneamente. La lluvia, no sé si decir de conciencia energía supramental o de lo que sea. O baraka. La baraka está en el encuentro, ¿no? Eso. Es decir, que allí donde hayan 2 o 3 o más en nombre de lo sagrado, del misterio, allí estará, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Las dos cosas. Por tanto, se trata de una experiencia, como toda experiencia, más allá de la interpretación que luego le des, pero que daba un nuevo sentido a la lectura de las propias obras de Sri Aurobindo. De hecho, más de una vez, estando ahí en el samadhi, colgado, nunca mejor dicho, ni me sentaba, bastaba estar de pie ahí en una columna diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? Pensé, ¿y para qué voy a seguir yo leyendo y haciendo la tesis, ¿no? Pero si es esto lo que venía buscando, entonces ¿dejo la tesis o no dejo la tesis? Y al cabo de muchas dudas vino integración y pensé, vale, no será posible intentar vivir en ese silencio y al mismo tiempo estar leyendo las obras de Sri Aurobindo y pensando y escribiendo, y más o menos así fue. Y en Sri Aurobindo me había dicho 2 minutos y debo llevar 10 no, ya. pero es que está siendo tan bonito. No, y además nos vas llevando y te vamos como acompañando y sintiendo esa energía supramental, ¿no? No pronunciemos la palabra de Dios en vano, pero sí, está muy bien. En Sri Aurobindo, como mañana quizás diré un poco más, pero para los que no venís mañana, hombre, hasta el término, sabéis que cuando él bebe de la tradición hindú y acepta la tradición hindú, pero hay tradición y renovación original simultáneamente, entra en diálogo con la tradición y se trata de su Vedanta. Él se reconoce dentro de lo que genéricamente podemos llamar la tradición vedántica, pero frente al Vedanta Advaita, no dualista, de Shankaracharya y tantísimos otros, Ramana Maharshi, luego Nisargadatta Maharaj, a los que llama Vedanta ilusionista, porque parten de la idea de Maya, que todos sabéis, que al menos bastante generalmente se ha interpretado como que todo esto es una ilusión, ¿no? Es una especie de pesadilla, de mal sueño del que hay que despertar. Frente a ese Vedanta ilusionista, él propone un Purnamada, Purnamida, un Vedanta integral. Y en lugar de un Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, propone un Purna Yoga, un yoga integral.
¿Por qué? Porque saben ver lo mejor de cada uno y además more hegeliano, podríamos decir, para los filósofos, es una especie de recoger lo mejor de cada uno de los caminos, de los yogas, y realizar una superación integradora de lo mejor de cada uno. Entonces hay una integración extraordinaria que pasa por su propia vida. A mí me gusta hablar de los múltiples rostros de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo empieza siendo poeta. El rostro poético es uno de los más vivos en él y de hecho en varias ocasiones ha declarado: mi alma siento que es sobre todo alma de poeta. Y terminó con ese magno poema que, si no lo conocéis y estáis corriendo al terminar a comprarlo, que es Savitri, un pequeño poema de unas 800 páginas que es una verdadera joya de la literatura universal. No en vano, hasta 2-3 premios Nobel propusieron a Sri Aurobindo como premio Nobel de literatura, pero no se lo dieron. Gabriela Mistral, una de ellos, Romain Rolland, no sé si llegó a ser premio Nobel, creo que no, pero también lo propuso, y no sé quién más. Sri Aurobindo, poeta, pero luego cuando llega a su país se convierte en el dirigente del partido nacionalista radical, queriendo expulsar a los ingleses de ese colonialismo desbocado en que tenían humillando a la India. Y cuando, después de un año de la cárcel, donde encuentra a Krishna, Vasudeva, hasta en los barrotes de la cárcel, se va a Pondicherry y aparece el rostro yógico. Y luego el rostro filosófico, no, digamos gnóstico. Sri Aurobindo: oiga, pero ¿cómo es capaz, le pregunta a un discípulo, de escribir usted libros tan extraordinarios, tan complejos, tan racionales, tan argumentados como La vida divina, 1000 y pico páginas? Sri Aurobindo se queda en silencio, estaba siempre en silencio desde su experiencia con Vishnu Bhaskar-Lele, y dice: pensar. Lo que ustedes llaman pensar, yo hace mucho que no lo hago. Mi mente está en completo silencio y cuando se necesita transmitir algo, enfoco hacia lo alto y desciende desde arriba. Eso no es filosofía, eso es gnosis. No me invento, hombre, por supuesto que no me invento el término gnosis, que viene desde los primeros siglos de nuestra era y se pone de moda en el 19 y 20 hablando de una gnosis islámica, de Henry Corbin, por ejemplo, o de una gnosis hindú, y entonces jnana es la gnosis, o de una gnosis universal. Es que el propio Sri Aurobindo, en La vida divina, en los últimos capítulos, empieza a hablar de la gnosis. La gnosis es el conocimiento supramental. A mí me gusta distinguir entre gnosis blanca y gnosis arcoíris. Quizás esto lo dejo para mañana para no enrollarme mucho ahora y vale a lo que he dicho, que ya es demasiado. De por una parte el carácter experiencial, por otra parte encontrar un pensamiento capaz de dar respuesta, a mi entender satisfactoria, a las muchas preguntas filosóficas que uno se venía haciendo hacía ya bastantes años, y esa capacidad de integrar distintos aspectos en su propia vida: poeta, político, filósofo, yogi, maestro espiritual. Por otra parte, en toda la tradición hindú, sintetizar e integrar el karma yoga, el bhakti yoga, el jnana yoga, etc. Y a Oriente y Occidente es reconocido como uno de los pioneros en la síntesis Oriente-Occidente. Y lo masculino con lo femenino, ¿no? Porque tuvo un doble femenino. Y lo masculino con lo femenino. Digamos que la ortodoxia aurovindiana, en la que no me situaría, suele hablar del, siento utilizar este término, pero del avatar supramental bipolar. En el mejor de los sentidos, psicólogos, no os asustéis. Bipolar porque el polo masculino, Ishvara o Shiva, y el polo femenino, Shakti, estarían representados en Sri Aurobindo y en Mirra Alfasa, esa fascinante mística y ocultista francesa que se reencontraron en Pondicherry. Y os cuento esta anécdota que me encanta siempre. Mirra Alfasa, ya en su época, finales del 19, principios del 20,
feminista avant la lettre, ya se había casado con uno de los pintores Henri Morisset importantes de todo el impresionismo y toda la vanguardia artística de finales de siglo. Se separó de él, se casó con un político, y el político y filósofo le dice un día: quiero ir a la India porque hay un personaje, un tal Aurobindo Ghosh, que dicen que es muy interesante, ¿vamos a verlo? No, bueno, venga, vamos a verlo. Y cuando están esperándolo, si alguien ha visitado Pondicherry, en lo que llaman el Meditation Hall, que da cerca del Samadhi, que da por una escalera a la habitación de Sri Aurobindo. Están ahí sentados, su marido y ella, y de repente empieza a ver bajar a Sri Aurobindo y dice: Dios mío, este es el maestro que se me ha estado apareciendo en sueños y dándome enseñanzas durante décadas, y al que yo no sé muy bien por qué llamaba Krishna. Desde ese momento, ese flechazo espiritual, si se quiere, ya no se van a separar. Bueno, ya se fue a Japón con su marido, pero a los 3 años volvió y se quedó como co-creadora del yoga integral hasta el final de sus días, en 1973. Entonces, no estaría mal decir que integran el principio masculino y el principio femenino de una manera extraordinaria. También al hilo de Aurobindo, desde su mirada, en el libro de la Bhagavad Gita, que también hemos leído, interpretas las propias palabras de Krishna y la enseñanza de toda la Bhagavad Gita de esta manera integral, ¿no? Lo que llamas tú Vijnana, ¿no? Yendo más allá del jnana, de la interpretación habitual, que sería más bien experiencial, de esa experiencia de iluminación en la vacuidad en que desaparece por completo cualquier rastro de identidad individual, pues habría como un nivel todavía superior, ¿no? Que sería esa gnosis arcoíris, que es como tú lo interpretas, ¿no? Que es la que hay una pervivencia individual dentro del universal, ¿no? Algo así. Sería como en el sufismo la pacá, ¿no? No solamente hay un afán filano, sí, un anodamiento, ¿no? La extinción en lo divino, sino luego una pervivencia ulterior. Es una cuestión un poco técnica, pero si me permitís la resumo mucho. En el libro, una de las iba a decir gracias del libro, es que como me di cuenta de que habían interpretaciones, que habían traducciones tan diferentes de la Bhagavad Gita, de 5 o 6 de las traducciones al castellano, bueno, y 1 o 2 al inglés de la Bhagavad Gita, las comparo en momentos cruciales. Entonces, hay un momento crucial donde se utilizan 2 términos muy importantes en el sánscrito, que es jnana y vijnana. Normalmente jnana es la gnosis. De hecho, desde las Upanishads, el conocimiento liberador, salvífico, es el Atman-jnana, el conocimiento, la gnosis del Atman, perfecto. Pero cuando llega nuestro amigo Shankaracharya, siglo VIII, el monstruo, el Santo Tomás de Aquino del hinduismo, me gusta a mí decir, interpreta la Gita. Sabéis que casi todos los acharyas, los maestros, interpretan los principales textos. Entonces dice, bueno, aquí jnana significa el conocimiento teórico, o escuchado de un maestro, o leído en los libros, pero es el conocimiento teórico. Y vijnana es la experiencia real del Atman, que es inmutable y trascendente, todo lo demás es maya. Esta ha sido la traducción habitual, por ejemplo, conocimiento y experiencia, jnana, vijnana. Pero llega Sri Aurobindo en sus ensayos sobre la Gita, una maravilla de obra de unas 700 páginas, y dice, perdón Shankara, yo te respeto mucho, es uno de los grandes de la tradición hindú, pero es que yo, a través de mi experiencia, lo entiendo de otra manera. Jnana nunca ha sido conocimiento puramente teórico. Jnana es gnosis, y tú mismo le dirías, si lo tuviera delante, en muchas ocasiones has hablado de jnana como de ese conocimiento experiencial del Atman. No sé por qué ahora te empeñas en diferenciarlo así, pero como la mayoría de los comentaristas son shankarianos, porque
en una especie de matrimonio entre el brahmanismo ortodoxo tradicional de la India del XIX y del XX y los indólogos occidentales que buscaban lo original y distinto del hinduismo, pues el hinduismo que nos ha llegado aquí ha sido Vedanta, como si no hubiera nada más. Y el Vedanta que nos ha llegado aquí ha sido casi solo Vedanta Advaita, no dualista. Reducciones múltiples. Y el Vedanta no dualista que nos ha llegado aquí ha sido casi siempre, casi solo Vedanta Advaita Shankariano, ilusionista, aunque este término con razón no guste mucho a los shankarianos. Pues llega Sri Aurobindo y dice, es que ñana, lo entiendo perfectamente, habiéndome introducido en la Gita y habiendo tenido la experiencia de la mayoría de las cosas que cuenta Krishna, ñana es el conocimiento experiencial, la realización del Atman inmutable trascendente. Y entonces Vijnana no es la gnosis blanca que solo conoce el Atman inmutable, la unidad última, pero como si la multiplicidad estuviera excluida, Ibn Arabi, porque es parte de Maya, sino que Vijnana, fijaros que vi, el prefijo vi, es un intensificador, con lo cual ya está indicando que Vijnana es un conocimiento, digamos, más intenso, más completo que el jnana. Sri Aurobindo dice, es que Vijnana es la conciencia supramental. Algo que había dicho previamente en muchas de sus obras. Lo que en el hinduismo se conoce como Vijnana equivale a lo que yo he redescubierto como la conciencia supramental y el conocimiento supramental. Una verdadera gnosis, porque es realización experiencial, pero no parcial, como es la gnosis blanca, que solo ve la luz blanca, metáforas, sino que es la gnosis arcoíris, porque es el conocimiento no solo del infinito trascendente, inmutable, sino también de toda la manifestación y de los principios de la manifestación. La traducción cambia muchísimo en ese punto crucial de la Bhagavad Gita, y así se entiende que en los capítulos superiores, como ya no hay separación trascendente e inmanente, Krishna empieza a decir, yo soy de los Vedas el Samaveda, yo soy lo que habita detrás del sol, yo soy la inteligencia de los inteligentes, yo soy todo trascendente e inmanente, con una infinitésima porción de mí mismo he creado todo este universo. Hay trascendencia, pero es que yo constituyo el corazón más íntimo de todo lo que existe. Estoy inmanente en absolutamente todo. He vuelto a pasarme ya. Y además te has escapado de la segunda pregunta. ¿Cómo ves tú la emergencia del nuevo paradigma? ¿Crees que estamos en ello, que llega o que no llega, que vamos hacia un tiempo de síntesis o más bien de disolución, que tendrá que haber primero como más pruebas? A ver, ¿cómo entiendes tú este tema? Se nos abre otra avenida impresionante. Yo estoy convencido de que está en construcción el paradigma y que corresponde, como insinuabas en la primera pregunta, al final de un gran ciclo y comienzo de otro gran ciclo. Si es que gratitud por habernos atrevido a encarnar en este gozne de la historia que supone el fin de un ciclo no solo de 2160 años, que es el ciclo astrológico más conocido, que también estamos pasando de Piscis a Acuario, por supuesto, sino que supondría el final de un ciclo de 25.920 años. 26.000 años se suele decir muchas veces para redondear, y que no es una especulación metafísica, como sabéis, que se le llamaba el año platónico, es el tiempo que tarda el sistema solar en dar la vuelta al sol central de la galaxia. Entonces, mi hipótesis, mía no, recibida de bastantes personas, no solo de una, de bastantes enseñanzas, es que la importancia de este momento histórico, aunque todos lo hayan sido, aunque todos hayan sido tiempos convulsos, estamos terminando un ciclo y empezando otro. ¿Quieren ustedes fechas exactas? Nos lo dijeron desde los mayas, los más conocidos, hasta los indios Hopi, hasta otras muchísimas enseñanzas contemporáneas. 21 de diciembre del 2012 termina la noche galáctica de unos cuantos años de oscuridad y comienza muy lentamente, no esperemos un amanecer como si 1000 soles estallaran de repente en el universo, como dice la Bhagavad Gita,
pero que estaríamos en el comienzo de una nueva era, que a mí me gusta denominar, esto lo tomo de Rodrigo Bazán, de quien hablo en varias ocasiones, era de luz o era del alma. ¿Por qué? Experiencias cercanas a la muerte que están demostrando la existencia de que esencialmente somos un alma, porque ya es hora de que colectivamente, después de tanto tiempo de perder lo esencial que es el que somos un alma habitando un cuerpo, se va a producir el reconocimiento de que somos esencialmente un alma. Y una era de luz, porque acabamos una era bastante oscura, llámesele Kali Yuga o no establezcamos comparaciones entre hinduismo y estas enseñanzas, pero sería una época en la que poco a poco, como el amanecer, que no se hace en un día, ni esto en 30 años, la luz. ¿Recordáis lo de la banda de fotones? Hasta astronómicamente estamos pasando por una zona que es la banda de fotones, que es metáfora más extraordinaria de la iluminación que cae sobre el planeta que el estar atravesando la banda de fotones. Por tanto, convencido de que estamos al final de un ciclo y comienzo de otro, algo importantísimo, y de ahí el que se acumule el karma y se precipite sobre cada uno para poder pasar más ligeros de equipaje al nuevo tiempo, y también en relación con ello la construcción de un paradigma integral transreligioso que dé cuenta de todos estos fenómenos. Sí, sí, así debe ser. Entrevistamos hace poco a un físico y neurocientífico, Alex Gómez Marín, claro, que decía, como hablando de este tema también del cambio de paradigma, con mucha gracia, que el paradigma, digamos así, materialista, cientificista, que parece que está presente en todas partes y que nunca acaba de terminar y que incluso se va expandiendo, es porque está en un estado de lucidez terminal, ¿no? Que está en todas partes, les parece como ese momento en el que hay un despertar del materialismo, pero es para que acabe, ¿no? Y que está viniendo este nuevo paradigma, ¿no? Ojalá sea así. Yo lo expreso ya como un deseo. Cuando te escucho hablar y lo vas colocando todo, flipo un poco, pero digo, sí, ojalá sea así, ¿no? Que así sea. Muchísimas gracias, Vicente, siempre. Gracias a vosotros, que vuestra presencia hace que se ilumine. Nos ha dado un poco de vergüenza este contexto y esta como encerrona que hemos tenido aquí. Sí, es que es muy vergonzoso, Rafa. La culpa es de Pablo Benito, eso tiene que quedar muy claro, de la Ibn Arabi Society. Ya está, ¿no? Creo que... Bueno, también el entrevistado es que es muy fácil, ¿eh? Porque le lanzas una pregunta y ya empieza a hablar y se entrevista solo, ¿no? Además le conocemos bien y hemos leído, yo creo que los libros que están aquí los tenemos bien estudiados, leídos y estudiados, porque él te lo coloca todo, ¿no? Como tienes esta capacidad pedagógica y sintética, ¿no? Para introducirte o empezar con ciertos temas, si primero miras si hay un libro de Vicente, porque como lo ha tocado todo, casi siempre hay. Entonces quiero interesarme por un tema nuevo. A ver, ¿hay libro de Vicente? Sí, pues venga, este. Ese es el primero, claro. El primero, luego ya... Si tú supieras la milésima parte de lo que yo ignoro, serías un sabio.